Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Bank of America ha sido condenado a pagar 150 millones de dólares en multas tras descubrirse que había emitido tarjetas de crédito sin el permiso de sus clientes. Los reguladores también descubrieron que el banco cobraba a los clientes una doble comisión y retenía las bonificaciones prometidas. Estas infracciones del segundo mayor banco de Estados Unidos afectaron a cientos de miles de clientes y en algunos casos se remontan hasta el año 2012. La sanción contra Bank of America se enmarca en la ofensiva del gobierno de Joe Biden en defensa de los derechos de los consumidores. Una ofensiva que incluye a bancos, aerolíneas comerciales, seguros de salud y otros prestadores de servicios. Nuestro colega Argemino Barro está en Nueva York y él nos va a contar más sobre este asunto. Argemino, Bank of America no es la primera entidad multada por engañar a sus clientes. Se espera que la administración Biden continúe entonces persiguiendo este tipo de prácticas. Hola, ¿qué tal? Exactamente, Bank of America, como has mencionado, va a pagar 150 millones de dólares a la Agencia de Protección al Consumidor y 100 millones a los clientes estafados. A finales del año pasado, otros dos bancos, Wells Fargo y Regions Bank, también tuvieron que pagar una multa millonaria relacionada con unos cargos parecidos, como has afirmado, con la apertura de cuentas de tarjetas de crédito sin avisar a los consumidores o con prebendas que se habían prometido que luego no se habían cumplido y con esas dobles comisiones que llevan ocurriendo prácticamente 2 décadas. Esto se enmarca, como dices, en un esfuerzo del gobierno de Joe Biden por aplacar, por combatir estas prácticas y, de hecho, está previsto que haya más investigaciones al respecto y Joe Biden, su administración, también está presionando para aprobar una ley en el Congreso, una ley más comprensiva llamada la Ley de Prevención de las Tasas Basura, que sin embargo por ahora no ha podido aprobar por la oposición del Partido Republicano. Argemino, la aplicación ilegal de estas llamadas tasas basura no se limita únicamente a la industria financiera. Hay empresas de sectores como el entretenimiento o el turismo que también incurren en estas prácticas, que son muy rentables para estas empresas. ¿Qué datos se conocen al respecto? Exactamente. Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas de hoteles, de alquiler de propiedades como Airbnb, que es un caso claro, que puede a lo mejor cargar comisiones relacionadas con el uso de las toallas o con una conexión wifi. Hablamos de compañías de vuelo o de empresas que venden billetes para conciertos. Un ejemplo es Live Nation, que es la compañía dueña de Ticketmaster. Ponemos un ejemplo muy claro. Las tasas relacionadas en las compañías de vuelo con el cambio de asiento, por ejemplo, o con el llevar una maleta más, aumentaron en Estados Unidos el año pasado un 56%. Las compañías aéreas ingresaron, como consecuencia solo de estas tasas, más de 100.000 millones de dólares. Y luego otra encuesta afirma que el 85% de los consumidores estadounidenses se han encontrado alguna vez con este tipo de tasas. La voz está en la calle de que el gobierno está detrás de estas prácticas y por eso algunas empresas como Ticketmaster prometen poner el precio final directamente en la pantalla, aunque sin embargo desde la administración Biden afirman que si bien estas prácticas pueden cambiar, otra estrategia sería directamente subir los precios y esto no sería ilegal. Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. A vosotros. Y ahora vamos a ver rápidamente otras noticias económicas de esta jornada. El Parlamento Europeo aprobó con mayoría absoluta la llamada Ley Europea de Chips, con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores para reducir así su dependencia de Asia. La ley contará con un presupuesto comunitario de 3.300 millones de euros para fomentar a aquellas empresas de la región que puedan convertirse en líderes mundiales en la producción e innovación de semiconductores. El sindicato alemán Verdi ha convocado una huelga en 9 centros de distribución de Amazon en Alemania para exigir mejores salarios. Verdi, el principal sindicato en el sector de servicios, denuncia que los empleados ganan considerablemente menos que los de empresas con contratos de negociación colectiva. La multinacional estadounidense asegura que los salarios aumentarán a partir de septiembre y que planea implementar otros beneficios. Un juez estadounidense dictaminó que Microsoft puede continuar con la adquisición de la empresa de videojuegos Activision Blizzard, creadora de la franquicia de superventas Call of Duty. La operación, valorada en 69.000 millones de dólares, estaba paralizada después de que los reguladores solicitaran suspender el acuerdo por considerar que afectaba la legislación antimonopolio.
Nos vamos a Argentina, país con un 114% de inflación, donde vemos un fenómeno aparentemente contradictorio. Hay ciudadanos que gastan más y otros que gastan mucho menos de lo habitual. Restaurantes llenos, teatros llenos, cines llenos, recreación y cultura, sector que ha subido 7%. Pero también las calles tienen cada vez más gente durmiendo a la intemperie, son un 34% más que el año pasado. Falta de acceso a bienes durables, al ahorro y la llamada economía Barrani, la de profesionales de altos ingresos que trabajan informalmente, explican este fenómeno. En las noches de Buenos Aires hay cada vez más gente durmiendo en las calles y también más gente cenando en los restaurantes. Es viernes y en la costa del Río de la Plata el restaurante Enero está lleno, como tantos otros en barrios ricos e incluso de clase media. Diego Rossignolo, uno de sus socios, intenta explicar este fenómeno. Pese a la inflación del 114% de Argentina, el consumo en recreación y cultura, incluida la gastronomía, sube un 7% respecto a 2022. Nuestra moneda se va devaluando y no tiene sentido ni guardarla y no hay muchas opciones de ahorro e inversión. Entonces, tanto lo que es turismo, vacaciones, principalmente la gastronomía o la recreación, hace que en este sentido los últimos años, las últimas propuestas, haya mucha gente en ese plan de consumo, ¿no?, permanente. Uno de los clientes, Roberto Romano, gasta el equivalente a $40 al tipo de cambio paralelo en un plato de ostras y un vino. Ante la crisis que hay alrededor, ¿sí?, que nos rodea a todos y nos golpea a todos, el salir a comer es el gusto que te podés dar. No te compras ropa, no te compras un amenity, no te compras algo, pero sí la gastás en comida. ¿Por qué? Porque sentís placer y te das el gusto y te das el lujo. Con el dinero que Roberto gasta en su cena, Rodolfo podría alquilar una habitación en una favela, pero desde hace un año duerme a la intemperie. En el último año aumentó un 34% la cantidad de gente que pernocta en las calles de Buenos Aires. Por sus adicciones, Rodolfo descuidó el trámite para conseguir un subsidio para pagar la mitad del alquiler. No le alcanza con lo que gana recolectando residuos, que luego vende para su reciclaje. No te alcanza nada. Te vas a la carnicería. ¿Me das vacío? Sí, 1 kilo. ¿Cuánto es? 2 gambas y media. Y las 6 lucas que vos hiciste, más el arroz que vos tenés que comprar, más la verdura, más lo que gastás en gas. Estamos todos locos, yo estoy enfurecido. Al menos de martes a viernes, Rodolfo recibe un plato de polenta de la comunidad San Egidio. Unos 60 voluntarios de esta agrupación católica reparte cada semana unas 500 raciones. Entre la inflación, la falta de trabajo, ¿no es cierto?, o las reducciones en los trabajos, todo eso hace que, lógicamente, la gente, si no tiene una red de contención, en general familiar, queda en situación de calle. Mariana González, economista de la Central de Trabajadores de Argentina, analiza la creciente desigualdad entre restaurantes llenos y más gente sin techo. Hay una sociedad que en conjunto se ha empobrecido. Las personas que están más abajo en el nivel de ingresos lo sufren más. Los sectores medios no fueron los más favorecidos, sino más bien todo lo contrario. Y sin embargo, se ven en esos mismos sectores medios fenómenos como el de los restaurantes llenos. Otros analistas atribuyen el fenómeno de los restaurantes llenos a la llamada economía Barrani, la de profesionales de altos ingresos que trabajan en la informalidad y ganan cada vez más. Y sobre esta igualdad que parece imparable, vamos a hablar con Gloria García Parra. Ella es directora para América Latina de Oxfam. Gloria, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, para empezar, cómo se dio esta transferencia de recursos durante las crisis recientes que tuvimos, concretamente la pandemia y la guerra. Hola, buenas tardes. Sí, realmente este es un panorama bastante desolador que ustedes ilustran bastante bien para la Argentina. Y es que Oxfam desde ya hace un buen tiempo, desde comienzos de siglo, viene revisando cómo ocurren los patrones de desigualdad, y Argentina es un muy buen ejemplo de lo que ha ocurrido y se ha agudizado desde la pandemia hasta ahora. Lo que está ocurriendo es que la clase media está desapareciendo. Entonces se están generando solamente dos clases sociales y económicas, una rica con una gran capacidad de adquisición, con un poder de compra, de consumo, de disfrute del ocio, que no tiene mayores dificultades,
en contraposición a una clase empobrecida que cada vez ve más difícil y comprometida su subsistencia, lo que ustedes señalan, poder comer dignamente, poder tener un techo, poder tener el acceso a los derechos básicos de las personas. Esta es una situación que se presenta en la Argentina y que desafortunadamente la estamos viendo como tendencia alrededor del mundo. Precisamente como dices, Gloria, esta tendencia es general y tu organización Oxfam ha publicado un informe sobre este asunto. ¿Nos puedes dar algunos detalles? Claro que sí, con mucho gusto. Como les señalaba, una de las situaciones que Oxfam considera como más complicada para el logro de los derechos de las personas es la creciente desigualdad que estamos enfrentando. Y hacemos un informe que recoge información y datos globales basados en información que es pública. Esto lo podemos encontrar en portales a los que cualquiera de nosotros puede acceder. Y lo que nos estamos encontrando es que el número de 1.000 millonarios se está multiplicando en el mundo, está creciendo, por supuesto a una tasa mucho menor a una tasa mucho menor a la que crecen las personas que están empobrecidas. Y les puedo poner un ejemplo, solamente en América Latina hay 91.000 millonarios, y de estos 91.000 millonarios, 17 viven en países que ni siquiera graban la riqueza. Con lo cual, esta brecha que existe entre personas que tienen necesidades bastante complicadas y que definitivamente tienen que pagar impuestos, bien sea porque compran alimentos, porque acceden a servicios, no es la misma situación que están enfrentando las personas que tienen la capacidad de acumular riqueza de una manera desmedida, como lo señala el informe. Gloria García Parra, directora para América Latina de Oxfam, muchas gracias por estas explicaciones. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Esta es la economía por el momento. Gracias por informarse con nosotros. Hasta la próxima.